con cargo a redacción conforme a los aportes de los colegas congresistas. Muy bien, vamos a invitar a la ministra de Agricultura y Riego, Fabiola Muñoz Dodero. Hemos invitado a la ministra de Agricultura para que realice la sustentación del proyecto de ley 4393-2018, Poder Ejecutivo, por el que el Poder Ejecutivo propone una ley de organización y función del Ministerio de Desarrollo Agrario. En este sentido, pedimos por favor la presencia de la señora ministra. Suspendemos por unos breves segundos la sesión. Bien, se ha suspendido por breves instantes la sesión de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que preside el congresista Carlos Domínguez. Para que ingrese a este recinto parlamentario, el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, la ministra de Agricultura y Riego, que en estos momentos acaba de saludar al titular de este grupo dictaminador, Fabiola Muñoz Dodero. Ella acude a esta sesión extraordinaria de la Comisión de Descentralización para tratar el proyecto de ley 4493 del Poder Ejecutivo, que propone la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario. Hay que señalar que previamente fue aprobado el proyecto de ley 1353, que plantea transferir a título gratuito a favor del gobierno regional de Lambayeque el terreno de la Beneficencia Pública de Chiclayo, en el que se ubica el Hospital Regional Docente Las Mercedes de esa ciudad. Estamos a la espera entonces de que se reanude la sesión de la Comisión de Descentralización en esta transmisión en vivo de Congreso Televisión. Muy bien, damos la bienvenida a la señora ministra. Como es de conocimiento de los señores congresistas, corresponde a esta comisión dictaminar sobre el tema por tratarse de una ley de organización y funciones, y considerando que en nuestro ámbito de responsabilidad se encuentra dictaminar sobre asignación de competencias y modernización de la gestión del Estado. Tiene la palabra la señora ministra acerca del proyecto de ley 4493, que propone una ley de organización y funciones del Ministerio de Desarrollo Agrario. Tiene el uso de la palabra, señora ministra. Muchas gracias, presidente de la comisión, congresistas, por su intermedio, presidente. Quisiera primero que nada agradecer la invitación y luego pasar a exponer una sustentación de cuál es el origen de este proyecto de ley y luego qué es lo que esperamos en función del contenido de la propuesta del proyecto. Siguiente. La primera cosa que quisiera compartir con ustedes es que esta propuesta nace como fruto del proceso de diálogo que estamos teniendo con las organizaciones agrarias, y en esa propuesta se discute en una mesa que es la mesa de asociatividad e institucionalidad, que es la mesa temática o la mesa técnica número 4. Entonces, fruto de ese diálogo, básicamente, siguiente, esta mesa es presidida por Produce y por Copeagro, y fruto de ese diálogo se están trabajando 3 temas. El primero que plantearon las organizaciones, que es autogravamen, y en realidad ahí se propuso una alternativa, que es la ley. En la ley de ampliación de agroideas se incluyó un artículo. El segundo tema, que es el tema de reestructuración del Minagri, y ahí es donde se discute esta propuesta de proyecto, y es finalmente donde se trabaja y como ministerio hacemos nuestra la propuesta, y esa es la propuesta que presentamos y sustentamos ante el Consejo de Ministros. Siguiente, por favor. El cronograma, digamos, para contarles un poquito cómo fue esto y por qué no pudo entrar al pleno agrario donde hubiéramos querido, es que el acuerdo donde se trabajó el consenso con las organizaciones se dio entre el 10 y el 11 de junio. O sea, recién en ese momento llegamos nosotros a un acuerdo de tener esta propuesta consensuada, ¿no?
El jueves 13 era el pleno originalmente, pero nosotros recién ese día estábamos pasando por la aprobación de la Secretaría de Gestión Pública. Como ustedes sabrán, en el Ejecutivo tenemos para presentar un proyecto de este tipo de reestructuración vinculado a funciones que tener opinión técnica de la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, recién el jueves 13 se aprueba por parte de la Secretaría de Gestión Pública. El 17, tuvimos la aprobación del Consejo de Viceministros. El miércoles 19 de junio se aprobó en Consejo de Ministros y por eso es que el día 20, tal como tenemos aquí el sello de recepción del Congreso, recién pudo ser presentada, ¿no? Hubiéramos querido, por supuesto, que llegara para el día del Pleno Agrario, pero a veces los procesos de consenso con las organizaciones no son tan rápidos, ¿no? Entonces, fruto de este proceso es que sale esta propuesta, que creemos que es una muy buena propuesta. Siguiente. Si nosotros miramos, este es el organigrama del Ministerio tal como está hoy día, ¿no? Y lo que vemos es que tenemos un viceministerio de políticas básicamente muy pequeño y con una tarea muy específica, y un viceministerio que tiene que ver con todo el tema de infraestructura, muy cargado, demasiado cargado, y que tiene un componente fuerte sobre el tema riego, pero no sobre los otros componentes. Siguiente. Y es así que lo que tiene que entrar en una ley de organización y funciones, ¿no?, lo que básicamente entra en el componente del proyecto de ley, es lo que significa la reforma de la cabeza del ministerio, que es el ministerio en sí mismo, los dos viceministerios, y ahí, en realidad, lo que nosotros estamos proponiendo, siguiente, que son estos objetivos del cambio, los objetivos de la propuesta. Primero que nada es focalizar mejor la intervención del ministerio. Fíjense, una de las cosas bien interesantes que hemos tenido oportunidad de discutir con los gremios ha sido la importancia de la agricultura familiar, que ya desde hace algunos años ha venido trabajando. Ustedes aprobaron en el 2015, si mal no recuerdo, una ley, ¿no?, sobre agricultura familiar. Después se trabajó en el Ejecutivo un reglamento, se ha trabajado la estrategia nacional vinculada al tema de la agricultura familiar, y ahora estamos trabajando el plan, que de hecho también se está pasando la propuesta por la mesa de discusión técnica, y hemos recibido muy buenos aportes de las organizaciones. Y entonces el tema de agricultura familiar es un tema central, es el tema más, diría yo, de mayor relevancia, en el sentido de que el 97% de las unidades de los productores agrarios en nuestro país pertenecen a la agricultura familiar. 97%. Esto no quiere decir que para nosotros la agroexportación no sea importante, por supuesto que lo es también, pero el tipo de servicios o el tipo de atención que requiere la agroexportación es bastante diferente a lo que requiere un pequeño agricultor de subsistencia. Y por esa razón es que creemos que tiene que focalizarse mejor el trabajo del ministerio. Además, más aún, si justamente estos pequeños productores de la agricultura familiar coinciden con los indicadores de pobreza extrema, las zonas rurales donde está el foco de anemia, por ejemplo, coincide justamente con los pequeños agricultores. Son los que tienen menos acceso a información y a servicios. Y justamente ahí es donde hemos visto uno de los problemas principales, que además lo hemos conversado con los gobernadores regionales y también hemos recibido de ellos su retroalimentación. Y justamente la idea de brindar servicios más eficientes desde el ministerio básicamente se articula con la preocupación que tienen ellos de los servicios desde las agencias agrarias, desde las direcciones regionales de agricultura, ¿no? Nosotros, para poner un ejemplo, simplemente hemos identificado que, por ejemplo, para realizar la inspección ocular, para ejecutar un canal, puede haber una demora entre 3 meses y 1 año, ¿no? Y los alcaldes muchas veces tienen que venir a Lima a hacer seguimiento de sus expedientes, cuando esto debería ser una cosa que se pueda tener de manera virtual. Ya existen hoy en día plataformas, y por eso es que estamos proponiendo lo que se llama la ventanilla única de servicios.
Y esto no es otra cosa que organizarnos para servir mejor. Y esto significa, primero, segmentar bien nuestro público objetivo. Por ejemplo, el primer público objetivo es la agricultura familiar de subsistencia. Ahí tenemos un público con el que tenemos que trabajar de la mano con los programas sociales del MIDIS, porque para nosotros es muy importante que los pequeños agricultores sean reconocidos como ciudadanos que sí pueden contribuir a través de la agricultura familiar, que es su actividad principal, a salir de la pobreza. Los programas sociales deben tener naturaleza temporal y el Estado debe reconocerlos como ciudadanos con derechos y que con la ayuda del Estado pueden salir de esa condición de subsistencia. Además tenemos otro público que es la agricultura familiar en proceso de consolidación. Ese agricultor que salió de la subsistencia y que tiene un pequeño excedente puede ubicar su excedente en el mercado local. Luego de ello tenemos un agricultor familiar que está ya más consolidado. Puede llegar con sus productos al nivel de la región, puede llegar al nivel nacional o puede inclusive exportar. Y ahí tenemos interesantes experiencias de pequeños productores que se han asociado, se han articulado a cadenas y están exportando. Y tenemos, digamos, lo que llamamos la gran agroexportación, que va a un mercado internacional de forma directa y el tipo de servicios que requiere es un tipo de servicios muy particular. No es el mismo servicio de subsistencia, ni es el mismo servicio de un agricultor en proceso de consolidación. ¿Y por qué creemos que es importante esta nueva visión? Siguiente. Lo primero es que una crítica que hemos recibido durante muchos años en el Ministerio de Agricultura, antes se llamaba solo Ministerio de Agricultura, después actualmente somos Ministerio de Agricultura y Riego, es que el término agricultura no incluye, conceptualmente hablando, el tema forestal ni el tema pecuario. Esta es una discusión que se tiene desde hace muchísimos años, ¿no? Y en los instrumentos de política se definió que el término agrario es el término que incluye lo forestal, lo agrícola y lo pecuario. Pero además, el cambio fundamental quizás en la denominación de Ministerio de Desarrollo Agrario es que, de acuerdo a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, nosotros nos queremos centrar en el ciudadano. Y por eso lo que proponemos es que trabajemos con los servicios del Estado para lograr el desarrollo de ese pequeño productor de la agricultura familiar, ¿no? Entonces, lo que buscamos es el desarrollo de la gente, de los ciudadanos y ciudadanas, en esta actividad que es la actividad agraria. Y para eso creemos que la recomposición del Ministerio, esta reestructuración que proponemos, debería permitirnos organizarnos en dos bloques importantes. Uno, que es el Viceministerio de Agricultura Familiar, justamente para tener muy focalizado este esfuerzo que el Estado tiene que hacer con este 97% de las unidades agrarias que tenemos, que son los pequeños agricultores de esta agricultura familiar, que además requiere de una política muy clara de articulación. Uno de los elementos más importantes que queremos resaltar en este viceministerio es el tema de la articulación de las políticas que se tienen que tener para beneficiar a estos ciudadanos y ciudadanas. Esperamos dentro de este viceministerio que esté la dirección de políticas. Hoy día hay un viceministerio de políticas, pero creemos que eso debe ser una dirección, ¿no? Una dirección general. Y el otro viceministerio, básicamente concentrarse en el tema de los servicios agrarios, pero bien organizados, bien pensados y bien segmentados. Y aquí la propuesta implica, por ejemplo, siguiente, que los adscritos del ministerio se van a mantener, o sea, SENASA, INIA, ANA, CERFOR y Sierra Selva Exportadora son los mismos adscritos que tenemos el día de hoy. Esta propuesta lo que busca es concentrarse primero en el tema del ministerio. Se están trabajando ya algunas propuestas de organización, pero lo que no creemos que sea necesario es la reestructuración de los adscritos en este momento, pero sí, siguiente, la mejora de los servicios. Y esta mejora de servicios básicamente se está proponiendo, siguiente,
bajo el concepto de lo que se llama una ventanilla única. ¿Y qué es una ventanilla única? Esto es un sistema integrado que permite a todas las partes que están involucradas en brindar servicios agrarios gestionar. ¿Y cómo se gestiona esto? Bueno, uno de los instrumentos más importantes es usar todos los medios electrónicos que existen el día de hoy. La idea es que, trabajando con los gobiernos regionales, ellos están preocupados por el fortalecimiento de sus agencias agrarias y sus direcciones regionales agrarias, y nosotros también. Porque hoy día un agricultor tiene que ir a la agencia agraria por una parte de los servicios, tiene que ir al PCI por otra parte de los servicios, tiene que ir al INIA por otra parte de los servicios. Entonces, la ventanilla única es básicamente tener un sistema integrado de servicios que permite que todos estemos interconectados. Entonces, si por ejemplo en la comunidad existe un tambo, o existe una agencia agraria, o existe una oficina, una estación experimental de línea, cualquiera de esos actores tiene acceso al sistema. Y ese sistema permite que un agricultor que quiere saber sobre el canal de irrigación, dónde está su trámite, pueda acceder a esa información. Y no tenga que venir el alcalde a Lima, o tenga que irse hasta la capital, o tenga que ir a la Dirección Regional de Agricultura para recibir la información. Esto además responde a dos elementos que nos parecen fundamentales. El primero es el tema de gobierno abierto y el tema de gobierno electrónico. Y el tema de gobierno abierto y gobierno electrónico son dos elementos fundamentales de la transparencia. Y la transparencia creemos que es la mejor forma de prevenir y luchar contra la corrupción. Entonces, cuando yo voy, por ejemplo, a una de las oficinas nuestras en algunas regiones, todavía los expedientes se ingresan a mano y se llevan en un cuaderno de cargo. Pero hay una computadora, hay un sistema, pero como ese sistema no tiene esta idea de estar interconectado, de brindar un servicio de calidad, entonces no estamos todavía yendo a ese nivel de servicio y de atención al cliente. Lo que buscamos es que a través de este sistema integrado, el ciudadano encuentre en un solo lugar toda la información que requiere y que responde realmente también a una de las preocupaciones de los gobiernos regionales. Ayer hemos tenido el GOR ejecutivo, antes de ayer, y yo he conversado con los gobernadores regionales. Especialmente había conversado antes con el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y le había comentado la propuesta que estábamos trabajando de ventanilla única y le pareció muy importante y muy buena. Y ayer lo hemos compartido ya con varios gobiernos regionales y están muy de acuerdo en articular este esfuerzo, porque la idea es también fortalecer las agencias agrarias y las direcciones regionales. Lo que esperamos además es que este sistema nos permita integrar y mejorar los procesos. Por un lado, simplificarlos y uniformizarlos. Esto quiere decir que podemos uniformizar los formularios, el plazo de los trámites, y si agilizamos esto usando los instrumentos electrónicos, se puede reducir enormemente los tiempos. Algunos me han dicho, sí, pero el sector agrario, en las zonas rurales, no hay internet, no existe. Existe mucho más de lo que creemos. Los jóvenes, por ejemplo, en muchos casos, bajan de sus comunidades a recibir información. Y hoy día, cuando hemos estado conversando con los gremios también reconocen que existe un acceso a información que se tiene, y lo que queremos es incentivar también que los servicios digitales puedan llegar de mejor manera a las distintas zonas rurales del país. Creemos además que debe existir un intercambio de información de forma permanente. Entonces, toda la información que nosotros como gobierno nacional tenemos, ponerla al servicio del gobierno regional y al servicio del gobierno local. Y que esa información sea transparente, que ayude, por ejemplo, toda la estadística agraria al tema de la planificación. Y eso es parte del trabajo que queremos hacer. Creemos también que la ventanilla única brinda seguridad jurídica a través de la provisión de información certera
y vinculada entre las partes interesadas. Siguiente. ¿Cuáles son los tipos de servicios que este viceministerio, ¿no?, de servicios podría brindar? Bueno, si nosotros vemos los temas que el Ministerio de Agricultura y Riego toca dentro de los ámbitos de competencia que están en el artículo 4 del proyecto de ley que hemos presentado, nosotros trabajamos sobre el tema de tierras de uso agrícola y de pastoreo, tierras forestales y tierras eriazas con aptitud agraria. Además, el tema de producción, transformación primaria y de comercialización de cultivos y crianzas, los recursos forestales y su aprovechamiento, la flora y fauna silvestre, sanidad, inocuidad, investigación, extensión, transferencia de tecnología y otros servicios vinculados a la actividad agraria, recursos hídricos, riego y utilización del agua para uso agrario e infraestructura agraria. Nosotros no estamos con esto retirando competencias de un gobierno regional, en absoluto. Estas son las competencias que como gobierno nacional tenemos nosotros. ¿Y cómo esperamos que esto se traduzca en los servicios? Por ejemplo, una de las leyes que se aprobó durante el Pleno Agrario ha establecido la creación del Registro Único de Productores Agrarios. Bueno, a través de esta ventanilla única se produciría la inscripción en el Registro Único de Productores Agrarios. La trazabilidad. La idea es que cualquier trámite que hagamos en cualquiera de los niveles del Estado que tenga que ver con el sector agrario, tenga que estar colgado en el sistema. Entonces, un pequeño productor, un alcalde, cualquier persona podría ver en el sistema la información. Por supuesto que puede acercarse a cualquiera de las oficinas y ahí será atendido de manera personalizada, pero ya no tendría que irse hasta la oficina, por ejemplo, del PCI, para saber en qué estado del trámite está la solicitud de financiamiento de Sierra Azul o en Agrorural o cualquiera de los temas. Podría consultarlo en la propia oficina en la que tuviera más cerca, sea de gobierno regional, sea de gobierno local o sea del Ministerio de Agricultura o de sus adscritos. Además, muchos pequeños productores de las cooperativas, de las comunidades, usan el sistema de correo electrónico, inclusive para ser notificados con información. Entonces, ¿por qué no poner a disposición de los productores el tema del buzón electrónico para las notificaciones en las etapas de sus trámites? También la idea es que sea una plataforma que esté disponible 24/7, permitiendo realizar al usuario en cualquier momento sus trámites. Nosotros a veces tenemos reuniones con los productores de café, por ejemplo, que están tratando de hacer sus trámites para la exportación, y a ellos les va muy bien a través de la BUCE, de la ventanilla única de comercio exterior, cuando se han asociado y están produciendo. Bueno, ¿por qué si los pequeños productores de café pueden tener esa ventanilla única para el tema de exportación, no la podemos usar para los servicios del Ministerio, para el tema de sanidad, para el tema de investigación, para los otros trámites que se tienen? Acceso a información. Todos los usuarios podrían consultar los diferentes temas que estarían todos en una misma plataforma. Además, en algunos casos podrían hacer sus pagos también. Hay cosas que ya se hacen en otras ventanillas únicas y que perfectamente se podrían traer aquí. Se pueden hacer consultas técnicas y recibir asistencia técnica, tendría interoperabilidad a nivel nacional y si la conectamos con la BUCE, que es la de comercio exterior, tendría perfectamente bien interoperabilidad internacional. Siguiente. Si miramos un poquito algunos de los ejemplos, ya existe una ventanilla única de comercio exterior donde los productores de la agroexportación la utilizan, los pequeños, los medianos, los grandes. También existe una ventanilla única del Ministerio de Trabajo donde todos los servicios o toda la oferta de empleo a nivel nacional está articulada en un solo espacio y se benefician gobiernos regionales, gobiernos locales, gobierno nacional. Y tenemos también la ventanilla única de turismo, que es otra plataforma que se está usando. Entonces, nosotros creemos
que tenemos que traer también la modernidad al tema de los servicios que el Ministerio de Agricultura y Riego hoy día está brindando y que no necesariamente son tan eficientes. Si miramos además en realidad las funciones del Ministerio, las funciones son las que se tiene, pero el problema principal no son las funciones que tenemos, sino el problema es el tipo de visión que hemos tenido hasta ahora. Y lo cierto es que no nos hemos focalizado en brindar mejores servicios. Y por eso es que creemos que la existencia de un viceministerio que pueda brindar los servicios vinculados al tema de asistencia técnica con los gobiernos regionales de forma articulada, el tema de titulación con los gobiernos regionales que tienen la competencia de la titulación, el tema de riego, que también es parte de lo que nosotros hacemos, el tema vinculado a lo forestal, o sea, todos aquellos servicios organizados, mejor segmentados y dirigidos a este público principalmente, que es el que representa el 97% de los productores agrarios. Nos hubiera gustado realmente tener la oportunidad de poder usar el pleno agrario que ustedes tuvieron a bien tener y que creemos que sacó importantes leyes, pero como lo expliqué al principio de la presentación, el consenso al que llegamos con las organizaciones fue justamente en la misma semana donde ya teníamos el tema del pleno y por eso no nos permitió llegar a ese momento. Estoy dispuesta a todas las preguntas del caso, presidente. Muchas gracias. Muy bien, habiendo concluido la participación de la señora ministra, vamos a dar uso de la palabra a los señores congresistas. Congresista Gilmer Trujillo. Gracias, presidente. Saludar a la señora ministra. Parto de una premisa inicial. Todos los congresistas seguramente coinciden que estamos de acuerdo en que el Ministerio de Agricultura, de una vez por todas, asuma ese gran reto de impulsar el sector. Y por eso es que el día de hoy escuchamos con bastante atención esta propuesta legislativa, donde esperamos que no solamente sea el cambio de denominación del ministerio, pasar de un Ministerio de Desarrollo Agrario, dejando de lado la anterior denominación, pero además precisar y delimitar los nuevos viceministerios, Viceministerio de Agricultura Familiar y de Servicios Agrarios. Presidente, quienes somos congresistas del interior del país, somos testigos presenciales de las condiciones en las que se encuentran nuestros agricultores, muchos de los cuales a duras penas simplemente han convertido una agricultura de autoconsumo porque no tienen presencia del Estado. Partiendo de la titulación de sus tierras, la asistencia técnica, el control de plagas, la posibilidad de dar un valor agregado a sus productos, el sacar su producción de sus predios agrícolas al mercado. Es decir, esa fotografía estoy seguro que es similar en todas las regiones. Por eso que el día de hoy nosotros esperamos que esta iniciativa pueda cambiar esta amarga historia para nuestros agricultores. Y por eso es que yo quiero a la señora ministra, respecto al tema de la iniciativa, hacerle algunas consultas para que ella a su vez nos pueda resolver las mismas. Presidente, por su intermedio, ¿cuál es la diferencia sustancial entre las competencias del actual Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Agrario? También quisiera que la señora ministra nos pudiese decir cuál es el alcance del ámbito de competencia referido a la producción, transformación primaria y de comercialización de cultivos y crianzas, en qué consistirá su intervención o implementación de esta competencia y si esta es una autorización para realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirectamente. De la misma manera, en la exposición de motivo de la iniciativa se observa que la propuesta busca una mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos y utilización de los recursos del Estado. Dice, evitando duplicidad o superposición de competencias, funciones y atribuciones con los gobiernos regionales y locales. Sin embargo, en relación a las funciones, retira el verbo coordinar. Esto está en
en la exposición de motivos donde plantea que se retire el verbo coordinar y lo sustituye por articular con los gobiernos regionales y locales la implementación de las políticas nacionales, cuando lo ideal, presidente, sería utilizar ambos verbos rectores, es decir, coordinar y articular. Y esto tiene una correlación porque en las funciones de los viceministerios se contempla que ellos tienen la función de coordinar. Entonces aquí hay una incongruencia entre los términos y nos gustaría que se pudiese hacer ese agregado en la parte que corresponda. Finalmente, ¿de qué manera se mejorará la eficacia de los objetivos y eficiencia de los recursos públicos cuando se mantiene casi en su totalidad las mismas competencias y funciones del actual ministerio? Yo quisiera, presidente, que la señora ministra pudiese precisarnos estas inquietudes. Por lo demás, nosotros esperamos no solamente que la normatividad determine regulaciones, en este caso del ministerio. Lo que nosotros queremos es decisión política que tiene una correlación con temas presupuestales. La rectoría del ministerio, dejemos que el PCI intervenga en ejecución de proyectos. Cuando hablamos de descentralización, estamos en la Comisión de Descentralización, yo escucho que se habla muy bien de los GORE ejecutivos y los resultados del mismo, pero eso no es descentralización. Es una ventanilla, diría yo, que permite facilitar las audiencias que pudiesen dar de manera dispersa de las autoridades. Descentralización es darle las herramientas a las autoridades descentralizadas, sean gobernadores o alcaldes, para la toma de decisiones. Se habla que se han trasladado competencias, pero ¿qué sentido tiene trasladar competencias si no le asignan los presupuestos? Sería bueno, señora ministra, que en esta nueva estructura del ministerio se pudiese definir que la labor del gobierno central a través del ministerio y de sus OPDs tenga relación directa a la rectoría y dejen que los gobiernos descentralizados hagan la parte que le corresponda. Yo quisiera, presidente, que con estas precisiones nosotros siempre vamos a estar a la expectativa que el Ministerio de Agricultura cumpla los roles que le corresponde de acuerdo a nuestra Constitución. Gracias, presidente. Agradecemos la participación del congresista Clemente Trujillo. Damos uso a la palabra al congresista Úrsula Letona. Gracias,